Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un nuevo caso muy misterioso que podría decirse que está como parcialmente resuelto, pero bueno, mejor ustedes escúchenlo para que puedan sacar sus conclusiones. Sin más nada que agregar, comencemos. Joseph Newton Chandler III era descrito como un hombre ermitaño que no se relacionaba mucho con las demás personas. Constantemente él iba a su trabajo, simplemente iba, cumplía su horario y luego regresaba a su casa a comer. Los compañeros de trabajo llegaron a decir que parecía no tener amigos o que incluso no tenía ninguno. Las personas que llegaron a conocer a Joseph Chandler llegaron a decir que él tenía comportamientos bastante extraños e incluso excéntricos. Uno de esos comportamientos raros que tenía era escuchar ruido blanco a volumen muy alto durante horas en el televisor del trabajo. Otra de las cosas extrañas que las personas pudieron percatar de él es que un día él salió de su casa y condujo 10 horas hasta Ohio. Cuando llegó a ese lugar, él pretendía visitar una tienda, pero cuando llegó a ese sitio, todo el estacionamiento estaba completamente full. Así que él simplemente no quiso esperar que un auto saliera para él poder estacionarse, así que rápidamente dio la vuelta y se regresó a su casa conduciendo por 10 horas más. Un comportamiento completamente loco, diría yo. Para el año 1978, él empezó a trabajar en Edcon Company, una empresa de ingeniería en Cleveland. Estando en esa compañía, las demás personas que trabajaban con él realizaron una fiesta de disfraces y lo invitaron a él. Extrañamente, este sí se llegó al lugar, a pesar de que él era una persona que no se relacionaba con otros. Él decidió ir a esta fiesta y fue disfrazado como gángster. Una vez estando en la fiesta, Joseph simplemente no le dirigió la palabra a nadie, no saludó a nadie y se quedó parado en una pared viendo a todo el mundo. Su comportamiento allí también fue muy extraño, porque si tú vas a una fiesta es para relacionarte, o simplemente si eres un poco retraído, al menos el hola tienes que dar. Pero este hombre no hizo nada de eso, se quedó parado allí como una estatua sin hacer nada. También llegaron a contar de que Joseph Chandler tenía como ataques de paranoia en muchas ocasiones, y cuando le daban estos ataques él simplemente se desaparecía, no iba al trabajo, y su comportamiento era como que él sentía que alguien lo estaba persiguiendo, y cuando él sentía eso simplemente no iba al trabajo y se escondía en su casa. A pesar de todo eso, trabajó más tarde como eléctrico y también como dibujante para Lubrizol, una empresa química con sede en Ohio. Después de trabajar varios años en esa empresa, finalmente terminó su relación de trabajo en 1997. La única persona que quizás pudo compartir un poco con él fue un compañero de trabajo llamado Mike, pero él llegó a decir que cuando conoció a Joseph, él en pocas ocasiones llegó a compartir con él, que fue a su casa a desayunar un par de veces y que también llegó a ir a la casa de él en un día de acción de gracias. Pero a pesar de que fue como que la única persona con la que ciertamente se relacionó un poco, él dijo que Joseph era muy reservado, no hablaba sobre su vida privada y aparentemente como que no tenía un pasado familiar, así que él no podía hablar mucho sobre Joseph o cómo era este hombre. Pasado un par de años más, Joseph Newton Chandler III ya se encontraba jubilado, tenía alrededor de 74 años de edad, así que su vida aparentemente era un poco más tranquila, y las personas que llegaron a verlo decían que él constantemente salía, normal, como hacer las típicas compras, luego regresaba a su casa, como era de costumbre. Vivía en un lugar bastante pequeño, no era algo lujoso para nada, y se dice que su hogar estaba sumamente limpio, era una persona sumamente pulcra. La última vez que se le vio a este hombre fue un 23 de julio del 2002. Esa fue la última vez que las personas o los vecinos llegaron a ver a este hombre entrando a su casa. Y aproximadamente un 24 de julio de ese mismo año, en el baño de su diminuto departamento, apuntó el cañón de su arma al cielo de su boca y apretó el gatillo. La policía lo encontró una semana después de que había empezado a oler un poco mal su cuerpo en este departamento.
Específicamente, su cuerpo fue encontrado en su departamento el 30 de julio del 2002. Como ya les había dicho, el cuerpo estaba oliendo un poco mal, así que las autoridades se vieron obligados a ingresar a este lugar y se pudieron encontrar a este cuerpo tirado en este baño. Aparentemente en este caso no había nada extraño, parecía ser un hombre adulto, ya un hombre mayor, que unos meses atrás lo habían diagnosticado con cáncer de colon y pues aparentemente este diagnóstico había hecho que este hombre acabara con su vida debido a que quizás no quería seguir viviendo de esa manera o irse acabando poco a poco por una enfermedad. Aparentemente ese era el móvil del por qué él actuó de esa manera, acabando así con su vida. Él no dejó ninguna nota explicando por qué había hecho eso, pero la policía decidió investigar un poco más a fondo porque encontraron una cuenta bancaria con unos $82,000, así que la policía estaba obligada a poder encontrar quizás si sea un familiar para poder dar esta sucesión. Una de estas personas que conoció a Joseph le dijo a la policía que él un día había mencionado que sí tenía una hermana que se llamaba Mary Wilson y que ésta vivía en Columbus. Le facilitaron la dirección, pero cuando la policía fue a buscar a esta supuesta hermana, la dirección era vacía, realmente no existía esa dirección, ese lugar no estaba. Por lo tanto, quizás esta Mary Wilson ni siquiera existía. Los investigadores debían de encontrar a los familiares de este hombre por la cuenta bancaria que había dejado, que era bastante alta. Pero a partir de ese momento, mientras investigaban más y más, no encontraban nada de este hombre, ni de su pasado, ni de su familia. Y así transcurrieron 16 años. Posteriormente, Larry Morrow fue un investigador designado a este caso para localizar a algún miembro de la familia, y fue este investigador quien vinculó la identidad del hombre muerto a un niño de 8 años de Tulsa, Oklahoma, que había muerto con sus padres en un accidente automovilístico en Sherman, Texas, en el año 1945. El caso, que aparentemente no era nada complicado porque parecía ser un simple suicidio por una enfermedad, y siendo un hombre de avanzada edad, empezó a complicarse cuando descubrieron ese gran misterio. ¿Por qué razón este hombre había cambiado su identidad por la identidad de un niño que había fallecido hace unos años atrás? Joseph Newton Chandler III, que bueno, ya sabemos que ese nombre aparentemente fue robado, estuvo varios días muerto en su departamento. A este nunca pudieron tomarle huellas dactilares ni nada parecido, ni tomar registros de él, porque el cuerpo estaba muy descompuesto. Este cuerpo fue cremado, así que los investigadores tuvieron que realizar una investigación en su departamento, pero allí tampoco pudieron encontrar ni huellas dactilares. Y eso fue un poco extraño, porque ¿cómo no va a quedar ningún tipo de registro en tu departamento si normalmente uno toca como que todas las cosas del lugar donde uno está? Pero bueno, los investigadores no encontraron nada allí, así que era cada día más difícil poder determinar quién era este hombre realmente y por qué había robado la identidad. Hubo también otro mariscal llamado Peter Elliott, que también se encargó de investigar por muchísimos años la identidad de este hombre. En los primeros movimientos rastreó el ADN de un hospital del condado de Lake, donde en el año 2000 Chandler fue operado por cáncer de colon. Trabajando con los laboratorios en la oficina del médico forense del condado y la oficina de investigación criminal de Ohio, Elliott recibió un perfil de ADN. Posteriormente, Elliott envió el perfil a la base de datos nacionales de delitos con la esperanza de encontrar una coincidencia para los delitos no resueltos o los casos de fugitivos, pero no hubo coincidencias en aquel momento. El caso se enfrió nuevamente por un par de años más y en junio del 2016 tuvieron que consultar con Colin Fitzpatrick y Margaret Press, ambas jornalistas forenses de California que crearon el proyecto ADN Dewey. Estas trabajaron con los departamentos de policía para identificar a las personas desaparecidas y resolver crímenes. A principios de primavera y basado en los perfiles de ADN, pudieron encontrar una familia de apellido Nichols en New Albany, Indiana. Posteriormente, las autoridades se contactaron con esta familia y ellos le dijeron que habían tenido 4 hijos, de los cuales 3 ya habían muerto, y el cuarto hijo simplemente un día se marchó y ellos pensaban que simplemente se había desaparecido, otros creían que simplemente se había marchado y no quería saber más nada de ellos. Ese hijo que habían reportado como desaparecido y que creían que no estaba muerto se llamaba Robert Nichols. Las autoridades empezaron a creer de que este Robert Nichols era Joseph Chandler III y que probablemente era un fugitivo y que por esa razón había ocultado tan perfectamente bien su identidad por tantos años.
Robert Ivan Nichols tenía 19 años cuando murió el verdadero Joseph Chandler III. Nichols había nacido en el año 1926 en New Albany, Indiana. Estaba en la marina en ese momento como bombero de segunda clase. Probablemente se estaba recuperando de algunas lesiones en el año 1945. Heridas que probablemente ocurrieron cuando los japoneses atacaron su barco en Okinawa y recibió un corazón púrpura, pero cuando este regresó de la guerra, Nichols quemó todos sus uniformes. Y para enero de 1947, Nichols se casó en la rectoría de la iglesia de San Miguel en Charleston, Indiana. Este se mantuvo casado hasta el año 1964, pero después de un momento a otro se separó de su esposa y también dejó a sus hijos y se marchó. Desde ese momento, la familia ni sus hijos volvieron a saber de él. Ellos empezaron a creer de que este hombre estaba desaparecido, que le había pasado algo, pero no lograban encontrarlo. En el año 1965 es cuando por última vez se sabe de él, o por lo menos su esposa y sus hijos. En ese año fue cuando él le mandó la última carta a su hijo, diciéndole que todo estaba bien, y aparentemente esa fue la última noticia que tuvieron de Robert. Después de que se separó de su familia y se alejó, él aparentemente duró 13 años más utilizando su nombre real, que era Robert Nichols, pero después en el año 1978 algo extraño empezó a suceder, aparentemente así era. Y fue a partir de ese momento cuando Nichols tomó la identidad del niño fallecido de 8 años y empezó a llamarse Joseph Chandler III. De cualquier manera u otra, este se arregló para tener una tarjeta de seguro social y empezó también a tener trabajos y a tener una vida aparentemente normal con su nueva identidad. Pero Nichols demostró ser un brillante impostor simplemente por no hacer nada. Solo el mínimo indispensable. Se mantuvo solo, vivió en modestia, nunca sobresalió, salvo inadvertidamente cuando tenía comportamientos bastante extraños y las demás personas lo podían notar. Pero fuera de eso no había nada preocupante. En su departamento pudieron encontrar un par de libros, también unos lentes de cámaras bastante caros, pero nunca pudieron encontrar la cámara como tal, así que esto era un poco raro. Pudieron encontrar también un par de vitaminas, la casa también tenía una computadora y este hombre aparentemente también era muy inteligente. Los investigadores empezaron a creer que este hombre realmente en algún momento o en algún lugar había hecho algo realmente malo de lo que quería esconderse. Pero también llegaron a pensar de que este era un veterano de guerra condecorado, que había tenido una vida perfecta con esposa e hijos y de un momento a otro se marchó y se alejó de todo eso. Joseph Chandler III como que estaba acostumbrado a mantener su vida lo más privada posible. Este no bebía, no fumaba, era antisocial y rara vez parecía sentirse cómodo con las personas. El investigador Elliot no se quedó con los brazos cruzados y él decidió correr la información del suicidio de este hombre y su falsa identidad en muchísimos otros condados más. Y él empezó a sospechar que la conducta de este hombre era muy extraña y estas fechas en las que él empezó a cambiar su identidad y a comportarse extraño coincidían muchísimo con el famoso asesino del Zodiaco. Probablemente ya ustedes han escuchado quién es ese asesino, que actualmente no se sabe cuál es su identidad. Se cree que hay unos par de sospechosos, pero aún no se ha podido determinar que sea él específicamente. Entre las líneas de investigación trazadas por Elliot se habla de los siguientes aspectos resaltantes que quizás podrían coincidir con este famoso asesino. Una de ellas es que Nichols era dibujante y también tenía experiencia en ingeniería y por lo tanto el asesino del Zodiaco tenía que tener también esas habilidades por todas las cosas que ese hombre cometió. Nichols había sido militar y todo apunta a que el asesino del Zodiaco también lo había sido y que éste sabía muchísimo de estrategias y de códigos y tanto Nichols como el asesino del Zodiaco tenían ese mismo perfil. Nichols había dejado de estar en contacto con sus familiares y amigos en el año 1965 y resulta que el primer homicidio que muchos atribuyeron al asesino del Zodiaco fue en el año 1966. Durante mucho tiempo se pensó que el asesino del Zodiaco envió su última carta en 1978 y algunos expertos creen que la carta fue falsificada. Por lo tanto, Nichols asumió la falsa identidad de Chandler en 1978, es decir, en el mismo año. Nichols además encaja perfectamente bien en muchas de las características que se les atribuye al asesino del Zodiaco, como su estatura, su color de cabello, el que usara gafas
porque esa es una de las descripciones más importantes y realmente hay un retrato hablado de lo que podría ser el asesino del Zodíaco, y este se parece muchísimo al del Nichols, al que hemos estado hablando en todo este caso. Y una de las últimas cosas que se han podido descubrir es que la última carta de que Nichols le mandó a su hijo fue desde Napa en el año 1966, y resulta que el último asesinato ocurrido por el asesino del Zodíaco fue también en Napa. Por lo tanto, actualmente todos los investigadores han estado muy pendientes de la identidad de Nichols para poder determinar si este hombre estuvo involucrado en algunos asesinatos o en algunos robos, o si este ciertamente tiene que ver muchísimo con el asesino del Zodíaco. Así que hasta el día de hoy este caso, como ya les dije, está parcialmente resuelto, porque ya sabemos la identidad del supuesto Chandler, que ya sabemos que no era Chandler, sino que se llamaba Nichols. Si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a que lo hagan, a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo. Si todavía no me sigues en mis redes sociales, te las dejo por acá para que vayas y me sigas y así estemos más conectados. Los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.